Yo quiero que usted se vaya conmigo al versículo 4. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 4. Dice la palabra de Dios, y adoraron al dragón que había dado autoridad, ¿a qué? A la bestia. ¿Y qué más sigue diciendo? Y adoraron ¿a qué? A la bestia, diciendo que, ¿quién como la bestia? ¿Y qué más? ¿Y quién podrá qué? Luchar contra ella. Versículo 5. También, ¿qué dice? Se le dio boca que hablaba, ¿qué dice el texto? Grandes cosas. ¿Y qué más dice? Para blasfemar, ¿qué? De su nombre. ¿Qué más? De su tabernáculo. ¿Y qué más? Y de los moradores en el cielo. Qué bueno que me están siguiendo. ¿Notaron que salté al versículo 6? ¿Sí, verdad? Ok, estamos en el versículo 5. En el versículo 5. También se le dio ¿qué? Boca ¿qué? Que hablaba grandes cosas. ¿Y qué más? Y blasfemia. Y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto? 42 meses. Y abrió, dice en el versículo 6, su boca en blasfemia ¿contra quién? Contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran ¿qué? En el cielo. Versículo 8. Y la adoraron ¿qué? Todos los moradores de la tierra, cuyo nombre ¿qué? No están escritos ¿a dónde? En el libro de la vida. ¿Y qué más? Del Cordero. ¿Qué más? Que fue inmolado. ¿Qué más? Desde el principio ¿de quién? Del mundo. Y dice el versículo 9, un versículo bien cortito: si alguno, lady, tiene oído, ¿qué? Oiga. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Cuántos de los que están aquí en esta noche, en esta mañana, tienen oídos? Todo, ¿verdad? Y los que nos van a oír por las redes también. Pero todo lo que nosotros estamos mirando en Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 4 en adelante, está cimentado ya en la bestia, en el sistema que tiene como propósito establecer una marca, establecer una manera diferente a lo que Dios tiene establecido. Si usted nota, este sistema intenta engañar al mundo entero. Este plan que ya se está trabajando, existió en el 538 hasta el 1798. Esa bestia, la primera bestia que sale del mar, está representando ese poder opresor que existió en el pasado. Pero esta bestia, de alguna manera, va a promover de que toda la tierra, de igual manera, así como el pasado, se repita la historia y ese poder venga a oprimir y venga a perseguir. Va a ocurrir exactamente lo mismo, solo que si usted se va conmigo a Daniel capítulo 12, versículo 1, vaya conmigo por favor, Daniel capítulo 12, versículo 1, se va a dar cuenta algo diferente que va a tener ese poder
en los últimos tiempos. Es cierto que en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, hasta el siglo XIX, la persecución fue terrible. Sin embargo, allí aparece un detalle sumamente interesante. Los hijos de Dios siempre hemos sido perseguidos. Los hijos de Dios, en el caso, por ejemplo, de Daniel, fue perseguido por haber orado, por orar. Los 3 jóvenes hebreos fueron perseguidos porque no se quisieron inclinar ante la estatua. José en Egipto fue llevado a la cárcel porque la esposa de Potifar se enamoró de él y él no le quiso hacer caso. David, por haber sido elegido por Dios, por haber sido escogido por Dios y haber rechazado a Saúl, entonces David recibió la persecución. O sea, en todas las edades, y si nos vamos, por ejemplo, al libro de Esther, nos vamos a dar cuenta que Mardoqueo, por mantener una postura reverente únicamente a Dios, vemos de qué manera Mardoqueo recibió el odio de Amán, y Amán odiaba a Mardoqueo simple y llanamente porque Mardoqueo no le hacía la reverencia que él entendía que él merecía. Tramó un plan para erradicar no a un solo judío, llevó a cabo un plan para erradicar a todos los judíos de aquel entonces. Por lo tanto, no nos puede parecer a nosotros de que la persecución a los hijos de Dios ha sido algo que únicamente va a ocurrir en el futuro. Yo soy testigo de muchos jóvenes en nuestra iglesia que por su fe, yo soy testigo de muchos jóvenes y pues que quieren alcanzar el éxito, sin embargo, tienen que sufrir en las universidades porque ellos dicen, me tengo que mantener fiel a Dios, tengo que guardar el sábado, y por guardar el sábado, entonces muchos han tenido hasta que perder sus clases, perder aún su carrera. O sea, cuando estamos hablando de persecución, no podemos pensar que solo a nosotros. Pensemos en Elías, por ejemplo, que por ser fiel a Dios, Elías fue perseguido por el mismo rey. El mismo rey salió a buscar a Elías para destruirlo. En otras palabras, teniendo esto como base, Daniel nos pone en contexto con relación a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 como que enlaza lo que Daniel capítulo 12:1 dice. Y yo no sé si hay alguien con una voz femenina o varonil fuerte que lo pueda leer para que me pueda decir qué dice allí. Tengo a Francis que se lo sabe de memoria. Francis, por favor, ponte de pie y léeme así con tu memoria lo que dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 1. A ver. En aquel tiempo se levantará Miguel, Ajá. gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ajá. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ajá. Pero en aquel tiempo serán libertados los pueblos, Gloria a Dios. que se hallen escritos en el libro. Muchas gracias. Nota, es cierto, pero antes Daniel nos dice, no se preocupen, va a ocurrir, pero fíjese que no aparece la dificultad como punto principal, no aparece la persecución como punto principal, no aparece pues los momentos difíciles que vamos nosotros a tener que enfrentar como punto principal. Aparece como punto principal en Daniel capítulo 12 versículo 1, y ese mismo punto principal yo lo quiero llevar a Apocalipsis capítulo 13 versículo 1 en adelante. Yo quisiera, bueno, el canon ya se cerró, pero me hubiera gustado que ese texto hubiera estado primero en Apocalipsis capítulo 13 versículo 1. Me hubiera gustado que ese texto hubiera estado plasmado en Apocalipsis capítulo 17 versículo 1. ¿Saben por qué? Porque lo más interesante y lo más grande no es que vamos a ser perseguidos. Lo más grande y terrible que va a ocurrir en el futuro
No es que vamos a ser llevados a la cárcel. No es que vamos a tener que ser llevados ante los tribunales. O que seremos aborrecidos y maltratados por los hombres. Lo más grande es que en ese tiempo se levantará Miguel, gloria a Dios. Lo más grande es que en ese tiempo Miguel se va a levantar. Y Romanos capítulo 8 dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Lo más importante no es lo que la confederación satánica van a hacer. Lo más grande no es que los poderes del mal, los poderes, los gobiernos, las autoridades, los cuerpos legislativos se van a unir para perseguir a los hijos de Dios. Eso no es lo más grande. Lo más grande es que en ese tiempo, dice la palabra de Dios, como leyó de manera interesante Francia, es que en ese tiempo se levantará Miguel. En ese tiempo. Pero tengo algo que decirte en esta hora. Miguel no se va a levantar se cancela, Vicky, el Food Bank, ¿verdad? Por el Long Day, no por el President Day, allá. Hermano, no vamos a tener Food Bank el lunes. Oh, ok. Entonces, vamos a estar atentos. Eso fue un pequeño anuncio, ¿verdad? Y es importante los anuncios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante? Gracie, lo más importante no es la persecución. Lo más importante no es que vamos a ser llevados a los tribunales. Vamos a ser llevados, pero eso no es lo más importante. Eso no es lo más grande. No, usted no tiene que tener miedo por eso. Porque aún dice el Señor, cuando nosotros vayamos ante los tribunales, el Espíritu Santo, nosotros no vamos a hablar, el Espíritu Santo pondrá la palabra en nuestra boca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se notan ustedes que Dios en ningún momento nos va a dejar solo y nos va a dejar abandonado? Dios en ningún momento va a permitir que nosotros enfrentemos por nosotros mismos la fuerza del mal. El Señor ha prometido en el libro de Mateo capítulo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese tipo genérico de la palabra de Dios implica que Dios estará con nosotros cualquiera sea nuestra circunstancia. El Señor estará contigo cualquiera sea tu situación. El Señor nunca te abandonará. El Señor nunca te dejará solo. El Señor estará ahí con cada uno de nosotros. Por lo tanto, es cierto, nosotros hemos venido mirando lo que va a hacer este poder, lo que hizo este poder en el pasado. Cómo este poder en el pasado tomó a muchos hombres de Dios y lo llevó al calabozo. Tomó a muchos hombres de Dios, al igual que mujeres y jóvenes en el pasado, y lo maltrató. Pero dice la palabra de Dios que la sangre de estos hombres de Dios en el pasado fue la semilla que se sembró para que hoy tú y yo pudiéramos tener el coraje y la determinación de serle fiel a Dios aunque se desplomen los cielos. Eso es muy importante que tú lo sepas. Nosotros no estamos hablando de derrota. Al menos yo estoy hablando de victoria. Yo no estoy hablando de derrota. Estoy hablando de victoria. Estos temas no es para que usted sienta que está derrotado.
Esto es para que ya usted sepa que su victoria está segura en Cristo Jesús. Por lo tanto, en Apocalipsis capítulo 13, nosotros miramos algo sumamente interesante. Y es que en el versículo 11 de Apocalipsis 13 aparece una bestia que subía de la tierra. Y esta bestia, interesante, dice el texto, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como ¿qué? Como dragón. Y dice, y ejerce toda la autoridad ¿de qué? De la primera bestia. ¿Se recuerdan ustedes lo que hizo la primera bestia? ¿Qué hizo la primera bestia? Eso yo lo prediqué el sábado pasado. ¿Qué hizo la primera bestia? Perseguía a los santos. ¿Qué más hacía? ¿Qué hacía? Mataba, 1260 años de persecución. No le daba a nadie pastel en hoja, no le daba a nadie pastel. No. Ante los circos lo llevaba y allí lo mataba. Y dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que esa bestia, no la imagen, esa bestia hará lo mismo que la primera. Dice en el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue ¿qué? Fue sanada. Y dice el versículo 13, también hace grandes señales como hizo esta bestia del pasado, de tal manera que aún hace descender fuego ¿de dónde? Del cielo, delante de ¿qué? Por lo tanto, abran sus ojos. Abran sus ojos. Ustedes se quieren temprano, pero abran sus ojos. Abran sus ojos. A esto hay que prestarle atención. Esto hay que oírlo, hermanos. Esto hay que oírlo. Y ahora usted tiene tiempo de oírlo. Conversando con Carmen, creo que fue el miércoles, me decía Carmen, oiga pastor, hay un texto en la Biblia que dice, he aquí que enviaré hambre a la tierra y no de pan, sed y no de agua, y correrán errante de mar a mar, buscando palabra de Dios, ¿y qué? Y no la encontrarán. Entonces usted que está aquí ahora, abra sus ojos, abra su oído y escuche. A diferencia de la primera bestia en Apocalipsis capítulo 13, la primera bestia que sale del mar, que representa los 1260 años de persecución, desde el 538 hasta el 1798, esa bestia hizo milagros y se lo voy a presentar ahí de una manera rápida. Pero esta bestia, su manifestación es tan engañosa, Dios le permitirá a ella hacer cosas tan terribles que hará descender fuego del cielo, dice el texto bíblico. Pero mire qué más va a ser esta bestia, dice la palabra de Dios en el versículo 15, en el versículo 16, dice, y hacía que a todos, dice el texto, pequeños y grandes, dice el texto, ricos y pobres, dice el texto, se le pusiese una marca en la frente, en la mano derecha o en la frente, y ninguno pudiera ¿qué? Comprar ni pudiera ¿qué? Vender. Muy interesante el engaño con el cual este sistema va a operar. Y le quiero decir a ustedes que ya nosotros
que estamos atentos a lo que dice la profecía bíblica, nos hemos dado cuenta que ya el mundo hizo un ensayo de cómo someter y sujetar a la humanidad completa. Se hizo el ensayo y le quedó muy bien. Un simple virus pequeño que no podía sostenerse en el aire, tenía que caer a tierra y en pocos minutos moría. Una gripecita que no era nada del otro mundo que nosotros halláramos conocido o experimentado en el pasado. Sometieron a la raza humana de tal manera que todo el mundo, por obligación, en mi país, por ejemplo, obligatoriamente a las 6 de la tarde usted tenía que estar en su casa. Y si usted estaba fuera, 5, 6 de la tarde, si usted estaba fuera, la policía lo agarraba y lo llevaba preso. Todo el mundo con una mascarilla. Todos los aeropuertos cerrados. Pero venga acá. Ese término genérico, todo, yo quiero que usted lo mire conmigo. Ahora no se habla de una crisis económica solo en Rusia o solo en China. Ahora el concepto es globalizado. Crisis mundial, ¿qué más? Pandemia mundial, problemas sociales mundiales. Y entonces ahora como que todo enrola y todo está conectado. Ahora la economía es mundial. Ahora cualquier situación no solo afecta a un solo país. Estamos mirando ahora, mire la noticia y se va a dar cuenta que se está diciendo que el 2025, final del 2025, eso podía desatar una crisis mundial. ¿Por qué? Porque Donald Trump está ahora no solo poniendo aranceles a México o a Canadá, sino que ahora Donald Trump está diciendo los aranceles van a ser de manera ¿cómo? Mundial. Y si el 25% se aplica a todo el mundo, ¿qué va a ocurrir con la economía mundial? ¿Qué va a pasar? Ay, usted está durmiendo. ¿Y usted está durmiendo? Ante sus ojos está la profecía y usted está durmiendo. Ante sus ojos está la profecía, el cumplimiento de todo lo que va a ocurrir y todavía yo estoy diciendo, no, eso no va a pasar. No, eso no va a ocurrir. No, todo está bien. Yo voy a seguir pensando en mis vacaciones, que me voy para Dubái. Voy a pensar en mis vacaciones, que me voy para México, que me voy para Ecuador. Yo creo que ahora es un momento muy importante donde usted, como conocedor de las profecías bíblicas, usted hace bien en estar atento. No porque se lo diga yo, sino porque la palabra de Dios así lo está diciendo. Antes de que el tiempo que usted quiera no pueda, entonces aproveche ahora y esté atento. Sepa que los engaños de Satanás serán muy sutiles. Sepa que Satanás, usted y yo no podremos enfrentar a Satanás y a sus engaños por nuestra propia sabiduría. Vamos a necesitar estar anclados en un así dice Jehová de los ejércitos. Déjenme mostrarle algunas cosas importantes. A ver, Enrique, si me puede poner la diapositiva. La sierva del Señor hace una declaración muy bonita para nosotros los hijos de Dios y ella dice, no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. El Señor ha sido claro y todo el que le ha puesto atención a Dios ha visto los resultados extraordinarios. Noé, Dios le dijo, mi amigo, voy a destruir este mundo con agua. Y Noé se tomó eso en serio. Si Noé no se hubiera tomado eso en serio, Noé, junto con su familia, se hubiera destruido. Dios le dijo a Lot, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Vengo a buscarte, pero si tú no sales, voy a destruirte
dentro de Sodoma. Lot tuvo que aceptar lo que Dios le estaba diciendo. Dios le dijo a su pueblo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne su polluelo, pero tú no quisiste, no me prestaste atención, me rechazaste? Le dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Pregunto, en el año 70, ¿fue destruida Jerusalén, sí o no? Entonces yo quiero decirle a ustedes que ese Dios está diciendo: no tenemos nada que temer al futuro, porque Él condujo en el pasado a sus hijos que le prestaron atención. Creo que le hablé ya de esto. Pero Dios está esperando de que sus hijos prestemos atención a su voz. Dios espera que sus hijos veamos que Él lo cumplió en el pasado con su pueblo, lo hizo. Por ejemplo, Dios se le apareció a nuestro hermano Moisés y le dijo: mira, ahora verá lo que yo haré con Faraón. Y Dios lo cumplió. Dios lo cumplió. Dice la palabra de Dios: ahora verá lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte lo dejaré ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Dios hizo eso. En Éxodo capítulo 6, versículo 1 al 9, Dios prometió y Dios lo cumplió. Dios lo prometió y Dios lo cumplió. Dios cumple todas las cosas que Él ha prometido. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 8 y 9, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. ¿Cumplió Dios, sí o no? Dice la palabra, dice su palabra, con brazo extendido, con grandes espantos y con señales y con prodigios. Y dice el versículo 9, me encanta lo que dice el versículo 9, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye, ¿qué? Leche y ¿qué? Le prometió Dios esa tierra a Abraham, y dice su palabra, y Dios hizo realidad sus promesas. Dios cumple lo que promete. Malaquías capítulo 3, versículo 17 dice: y serán para mí mi especial tesoro aquellos que obedecen a Dios, aquellos que aman a Dios, dice su palabra, y serán para mí mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo, ¿qué? Actúe. O sea, Dios va a actuar, Dios va a actuar, Dios va a actuar, no se va a quedar con los brazos cruzados. Por ello es importante que usted sepa, mirando esto, debemos de estar seguros de que Él cumplirá sus promesas. Los que estén vivos en el ejército de Dios, cuando el conflicto final sea peleado, deben de tener una profunda comprensión de las alturas, profundidades y anchuras de las grandes y poderosas verdades que el Señor ha revelado y que todavía hará conocer. Ninguno puede permitir faltar en un punto, ninguno conoce mejor que Cristo nuestra urgente necesidad. El poderoso general del ejército del Señor, Él sabe como ningún otro cuán grande es nuestra necesidad, y podemos estar seguros de que así como lo hizo en el pasado, lo hará en el presente y también lo hará en el futuro para gloria de su nombre. Así como Él pudo mostrar un poder maravilloso en favor de sus hijos en el pasado, así como pudo darle comida a Elías y proveerle a Elías la comida por medio de un cuervo, así como Dios durante 40 años suplió a su pueblo de pan y de agua en el desierto, así como Dios en el pasado pudo hacer grandes proezas de tal magnitud que fue capaz de que el mar rojo pudiera ser abierto y su pueblo cruzar del otro lado. Si Dios pudo hacer eso en el pasado, no tenemos nada por qué temer, a menos que olvidemos cómo el Señor nos ha conducido en la historia pasada. No tenemos por qué tener miedo.
No tenemos por qué tener miedo. El reino de Satanás es Babilonia, es cierto. El que conduce a este mundo es este perverso enemigo de Dios, como lo representa Ezequiel capítulo 28 y también Isaías capítulo 14. Este es el enemigo de Dios. Este es el enemigo de Dios. Donde Jesús dijo en una ocasión: he aquí viene el príncipe de este mundo, pero nada tiene contra mí. Pero yo le quiero decir a ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas, si usted se pone bajo el estandarte y pone a Cristo como su capitán, usted pone a Cristo como su general, usted no tiene nada por qué temer. No importa lo que el enemigo haga, no importa lo que el enemigo diga. El Señor ha prometido y nos está diciendo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Iglesia querida, Satanás, cuyo reino es Babilonia, depende del poder del pueblo. ¿Y de qué? ¿Y del poder de qué? Para construir su qué. ¿De qué depende Satanás? Del pueblo. ¿Y de qué más? Y del dinero. Del pueblo y de qué? Y del dinero. El dinero va a ser después de la adoración. El dinero será el medio por el cual Satanás intentará doblegar a los hijos fieles de Dios. No a los que ya están en el mundo. No, ya eso Satanás lo tiene consigo. Pero a los hijos de Dios, el dinero será el medio por el cual el enemigo utilizará para chantajear a los hijos de Dios, para someter a los hijos de Dios. Por eso la pluma inspirada deja claro que nosotros vamos a tener que volver al Edén. Vamos nosotros a tener que volver a vivir como dependía Adán y Eva en el Edén. Los hijos de Dios muy pronto no podremos estar sometidos y sujetos a cosas materiales. Si permitimos que las cosas materiales gobiernen nuestras vidas, entonces Satanás habrá logrado su propósito. Le pregunto a ustedes, ¿cuál fue una de las tentaciones de Satanás hacia Cristo Jesús? Lo levantó y le dijo: ¿sabe qué? Haz que esta piedra se convierta en pan. Y Cristo dijo: no, no solo de pan vivirá el hombre. Para comprar pan se necesita dinero, ¿sí o no? Pero Cristo dijo: no solo de pan vivirá ¿qué? El hombre. Hechos capítulo 3. ¿Recuerdan ustedes cuando los 3 discípulos fueron al templo a orar, que no tenían ni oro ni tenían ¿qué? Plata? Y cuando ellos extendieron la mano, el paralítico extendió la mano, Pedro le dijo: mírame a los ojos, no tengo oro ni tengo ¿qué? Ni tengo plata, pero lo que tengo ¿qué? En el nombre de Jesucristo, levántate y ¿qué? Entonces los hijos de Dios no necesitamos dinero. Cuando se habla de obediencia a Dios, si tenemos que pasar hambre, pasamos hambre. Si tenemos que vivir debajo de un puente, vivimos debajo de un puente por serle fiel a nuestro Dios. Y usted tendrá que prepararse para eso. Eso no es un juego lo que le estoy diciendo, hermanos. Eso no es una historia inventada que me la estoy haciendo. A Jesús le pidieron que tenía que pagar impuestos. ¿Recuerdan ustedes? Tiene que pagar impuestos. Y Jesús no tenía la moneda, lady, para pagar impuestos. Tuvo que decirle a Pedro: ve al lago y ¿qué? Y saca un pez. Y cuando abra el pez, dentro del pez va a haber una ¿qué? Una moneda. Y entonces saca esa moneda y llévasela y paga el ¿qué? Pero ¿y cómo es que Jesús? ¿Sabe por qué? Porque la prueba de Satanás hacia Jesús fue: todo esto te voy a dar si postrado ¿qué? Jesús dijo: no, solo
a tu Dios adorará y solo a Él servirá. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, donde los hijos de Dios triunfaron en el pasado, nosotros lo único que tenemos que ver es cómo los hijos de Dios triunfaron en el pasado. Nosotros necesitamos mirar cómo los hijos fieles de Dios pudieron alcanzar la victoria en el pasado. Cómo los hijos de Dios pudieron tener la oportunidad de darnos un ejemplo de victoria. Y así como ellos lograron la victoria sobre el dolor, así como lograron la victoria sobre el sufrimiento, nosotros también, si nos aferramos a Cristo Jesús, vamos a obtener la victoria para gloria de Dios. Satanás utilizará estos dos elementos, el pueblo y el dinero. Agótese en estas dos cosas y su caída estará ¿qué? En toda la historia pasada, los dominios terrenales han entregado sus grandes poderes al servicio ¿de qué? Y por consiguiente, estos se identificaron y su historia se predijo ¿a dónde? En la profecía bíblica. Dios, nuestro Dios, es omnisciente. Él conoce el presente. Él conoce el presente en el pasado. Y nuestro Dios es omnisciente porque conoce el pasado y el futuro. ¿Está claro eso? Por eso ninguno puede identificar a nuestro enemigo tan expertamente como el omnisciente que nunca hace un falso juicio. O sea, lo que Dios nos está diciendo, que la primera bestia va a ser lo que hizo la primera bestia y lo que va a ser la segunda bestia. Hermanos, si Dios nos dice exactamente cómo lo hizo en el pasado, es para que usted y yo sepamos que es así mismo como va a ocurrir en el futuro. Exactamente, no va a variar nada. No va a haber diferencia. Por eso de este modo, cuando la antigua Babilonia gobernó al mundo, la mayoría de los hombres vieron solamente una poderosa nación. Así se veía Babilonia. Una brillante y rica economía, así se veía Babilonia. Y una alta y desarrollada cultura, así se veía Babilonia. La pregunta es, ¿no es así como se ve United States of America? No es exactamente como se ve una nación poderosa, una nación brillante, una nación rica, una nación con un nivel de conocimiento y de desarrollo tecnológico extraordinario. Así no es como se ve este país. Pero Dios vio todo eso como no siendo más que el poder del pueblo y el poder del dinero por el que la Babilonia real podría operar. Dios identificó el gran sistema de abierta ¿qué? Rebelión, la desafiante iniquidad llamada ¿qué? Por él, la prevaricación ¿qué? Asoladora, como siendo en verdad la ciudad real. ¿Sobre qué? Sobre el Éufrates. Asimismo, Dios sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Y Babilonia, así como era considerada en el pasado, asimismo es considerada esa bestia que sube de la tierra, que tiene dos cuernos, que tiene apariencia de cordero, pero habla como ¿qué? Como dragón. Yo quiero decirle a ustedes, sin mucho que decir, que esa bestia que sube de la tierra representa ¿a quién? United States of America. Que al principio, cuando en su inicio tenía apariencia de ¿qué? ¿Por qué tiene apariencia de cordero? Porque fue una nación
que fue creada por ¿qué? Por protestantes que vinieron acá saliendo de la persecución de los 1260 años, llegaron aquí a esta tierra y cuando vieron esta tierra dijeron: tierra de libertad, aquí va a haber libertad religiosa, aquí todo el que quiera pensar y creer y adorar lo que quiere tiene la libertad. Pero ya el sábado pasado nosotros hablamos de que esos peregrinos llamados protestantes que llegaron acá se convertirán en agentes donde van a promover de que a la imagen o a la bestia del pasado, la bestia que lo persiguió, entonces le levantarán una imagen, y esa imagen representa de que impondrán un falso día de reposo en honor a la primera bestia. Pero mire cómo nuestro Dios sigue la secuencia. Y nuestro Dios nos sigue diciendo: ¿sabe qué? Esa bestia que sube de la tierra representa a los Estados Unidos, que muy pronto obligará de que se haga no una imagen, sino que se adore a la primera bestia. Y ahí usted no puede decir que yo no entiendo. Si no lo entiende ahora, serán problemas suyos. No lo quiere entender. Eso ya serán problemas suyos. ¿Qué es difícil? Problema suyo. Pero ya Dios está hablando. Y Dios está diciendo exactamente. Es que es increíble Dios. Dios es increíble, hermano Salvador, porque Dios no hace nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dios no hace nada dejando a sus hijos en la oscuridad. La caída de Babilonia, cuando ese poderoso río se secó, que era imposible que el Éufrates se pudiera secar. El ejército caldeo fue derrotado, entraron los medos y los persas, los ostentosos palacios arrasados por la tierra, el rey y su pueblo asesinado, y el decreto divino se cumplió porque nunca sería reconstruida. Saddam Hussein intentó otra vez restaurar allí, establecer allí, pero Dios dijo que no sería posible. Lea la historia. Saddam Hussein, como descendiente, mirando su genealogía, dijo: es que yo represento a Nabucodonosor y mira, yo soy del linaje de Nabucodonosor. Y él creía que podía contradecir el decreto de Dios. Pero Dios había dicho que nunca más sería poblado ese lugar. Y cuando llevaban a los trabajadores para reconstruir, salían leones de diferentes lugares. Está ahí en la historia. Y los leones se comían a las personas que estaban ahí trabajando. Porque Dios había dicho que no sería reconstruida. Wow. Por eso, hermano, el decreto divino se convirtió en el hecho de que nunca sería reconstruida o habitada. Babilonia, el anticristo y el misterio de iniquidad no dejó de existir, sino simplemente, ¿qué dice acá? Se restableció su base de operaciones. ¿A dónde? En un nuevo lugar. ¿Dónde? Vamos a ver. Dice la palabra de Dios: esa poderosa confederación de mal estará ahora levantándose a su última y más grande manifestación de desafío contra Dios. El mundo entero dará su poder del dinero y su poder personal para apoyar su candidatura a la posición de gobernante supremo de esta tierra, de este planeta. Millones de hombres engañados se pondrán bajo su pabellón y se comprometerán en la guerra total contra Dios a favor de Babilonia. Pregunto, hermano, ¿ustedes no están mirando un vestigio de estas cosas? ¿Cómo los poderes de la tierra se están uniendo para hacer causa común? Todos están de acuerdo en el calentamiento global. Todos están de acuerdo de que hay que erradicar las drogas. Todos están de acuerdo de que hay que
detener la migración. Todos están de acuerdo en propósitos. Y le voy a decir una cosa, también estarán unidos en propósito. ¿Para qué? Hacerle una guerra contra quién. ¿En favor de qué? De Babilonia. Dios hará frente a esta amenaza, como lo hizo en el pasado. Dios no se quedará con los brazos cruzados. Dios hará frente. Tenebroso, temeroso será el conflicto venidero. Ya Daniel 12 nos lo dice a nosotros, no tenemos por qué tener miedo. Ya Daniel nos dice, temeroso será el conflicto venidero. Terribles los conflictos que serán hechos. Pero, hermanos queridos, gloria a Dios, pero la gloriosa, la victoria, cuando el espíritu mismo del anticristo sea borrado para nunca levantarse otra vez. O sea, esto va a ocurrir porque Dios estará al frente de su pueblo. ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es el anticristo? Ya el apóstol Pablo había mencionado de eso. Dice, 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4, nadie os engañe, dice. Nadie os engañe en ninguna manera, dice el texto bíblico. Que nadie te engañe de ninguna manera. Ni el que da apariencia de ser un santo, pero es un diablo en la calle. Ni el que te da apariencia de ser demonio en la calle. Y cuando entra aquí es un lobo rapaz. La Biblia dice que nadie os engañe en ninguna manera. Miren, hermano, la gente de la calle y del mundo cree que los cristianos somos tontos. Si hay una gente que es inteligente, el cristiano. No tenemos forma de no ser inteligentes. Vienen algunos, dan apariencia de una cosa, se van porque creyeron que lograron lo que querían. Y dan quizá la impresión de que engañé a esa iglesita allí de Mountain View, engañé al pastor que estaba... No. La Biblia dice que nadie os engañe de ninguna manera. Y dice la palabra de Dios, porque no vendrán sin que antes venga ¿qué? Recuerdan ustedes esta palabra, ¿verdad? Apostasía, ¿verdad? Que la apostasía va a venir como resultado de que cuando los protestantes apoyen ¿a qué? A la Roma, ¿verdad? Y entonces se establezca un ¿qué? Un día de reposo, el domingo. Entonces, en ese momento, la sierva del Señor dice, aparecerá como resultado de esa unión la apostasía. Dice el texto bíblico, y se manifiesta el gran hombre ¿de qué? De pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta ¿qué? Contra todo lo que se llama ¿qué? O es objeto de ¿qué? Tanto que se sienta en el templo ¿de qué? ¿Cómo qué? Y se hace pasar ¿por quién? Pero eso tiene un nombre, eso es el Papa, no es el Papa eso. Ese no es el Papa, el Papa Francisco. ¿Ustedes no sabían que ese era el Papa Francisco? Él se cree que él es Dios. Se levanta contra todo lo que se llama ¿qué? Dice que hasta la Biblia hay que cambiarla, que hay que actualizarla porque tiene un lenguaje muy antiguo. Daniel dice que este poder intentaría cambiar los tiempos y ¿qué? Y en el 321 lo hicieron, pero nosotros por el magisterium católico. El magisterium católico no es nada más y nada menos que el poder que ellos entienden que Dios le ha dado a ellos para ellos cambiar lo que está establecido en la palabra de Dios. Y entonces,
dice la palabra de Dios, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de ¿qué? ¿Y qué más dice, hermano? Y destruirá ¿con qué? Con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? Con gran poder y señales y qué, y prodigio ¿cómo? Y con todo ¿qué, hermano? Engaño y qué, iniquidad para los que ¿qué? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron ¿qué? El amor de ¿qué? De la verdad para ser ¿qué? Salvo. Entonces preste atención, usted va a ser engañado cuando usted decida no aceptar esa verdad de salvación. ¿Está claro eso, hermanos? ¿Está claro eso? Por eso es importante conocer los eventos. Por esto, el desarrollo de la fuerza del mal y del bien para la batalla del gran día del Todopoderoso es el tema principal de estudio de los eventos de los últimos días. No será una investigación política de yo querer saber qué hace Putin, qué hace Zelensky, qué hace fulano de tal. No. Los eventos finales no es para eso. Porque el cristiano tiene una necesidad mucho más grande que la información sobre este tema. La necesidad de nosotros no es estar persiguiendo qué dice el Papa. La necesidad de nosotros es tener a Cristo en nuestros corazones. La necesidad más grande que nosotros tenemos que suplir es que Cristo esté al control, que nosotros estemos bajo su estandarte y que Él esté al frente de nuestras vidas. Esa es nuestra mayor necesidad. Por eso, hermanos, la justicia y su triunfo final sobre la iniquidad y el último enemigo, la muerte, es el gran tema de la profecía bíblica. Veremos que la causa de Dios triunfará. No porque Él tenga el omnipotente poder físico con el que puede en un instante doblegar a todos los rebeldes, sino porque es justicia en sí mismo. Aun cuando el mal parece ser aplastante en la posición de comando, tiene que caer para nunca levantarse otra vez. Porque lleva dentro de sí mismo la semilla de su propia elección. Hay quienes fue revelado que no pasará a sí mismo, sino para nosotros. Considerad a esos santos hombres de Dios que buscaron e inquirieron diligentemente tocante a las revelaciones que le fueron dadas para generaciones que aún no habían nacido. Oye, pero ¿qué pasa con esto? Comparar su santo celo con la indiferencia con que los favorecidos en edades posteriores trataron este don del cielo. Y dice la sierva del Señor, qué censura contra la apatía. Amiga de la comodidad y de la mundanalidad, que se contenta con declarar que no se pueden entender las profecías bíblicas. Hay mucha excusa. Las iglesias muchas veces quedan vacías, preocupadas, porque dicen, no, es que eso no es lo que quiero. Yo quiero un mensaje que me llegue al corazón. Yo quiero un mensaje que me calme, que me tranquilice. Pero ¿qué mensaje más te puede tranquilizar el tú saber que muy pronto el sufrimiento que te está golpeando acabará? Pero ¿qué mejor mensaje alentador y de esperanza a tu depresión y a tu angustia cuando tú sabes que muy pronto Dios se levantará para darnos a cada uno de nosotros la oportunidad de vivir con Él por toda una eternidad? Pero muchos no queremos ni siquiera oír estas cosas. Muchos no queremos ser el indiferente ante estas cosas. Y muchos
no nos interesamos en querer conocer estas cosas. Y la sierva del Señor dice que cuando esto ocurra, muchos querrán encontrar quién le pueda enseñar. Y a mí me encantó algo que me dijo Herbert en días pasados. Herbert me dijo, y lo voy a comunicar públicamente, Herbert, pastor, tenemos necesidad de estas cosas. Es necesario, yo no sabía. Julio puso eso en su página. ¿Y cuánto tenía, Julio? Impresionante, impresionante, impresionante. 7.500 personas conociendo de estos temas. Y yo decía el sábado pasado, y se lo voy a repetir otra vez, hermanos, eso es de lo que nos toca hablar a nosotros como adventistas del séptimo día. Esa es nuestra verdad. Nosotros tenemos una verdad presente. Nosotros sí le decimos a la gente que Cristo le ama. Sí le decimos a la gente que hay una gracia. Sí le decimos a la gente que hay un perdón. Sí le decimos a la gente que ellos necesitan rendirse ante los pies de Cristo. Sí le decimos a la gente eso, pero no podemos dejar de decirle que hay un plan que Satanás está orquestando, donde va a unir a todos los presidentes, donde va a unir a todas las naciones solo para perseguir a un pueblito pequeño, a un puñito, a un grupito, y que el mismo Señor nos dice: no temáis manadas pequeñas, no tengan miedo. ¿Por qué, hermanos queridos? La revelación de Jesucristo que Dios nos dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Y dice, y la declaró enviándola por su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Gloria a Dios que el tiempo está cerca. Apocalipsis, por lo tanto, es más que un campo de aprendizaje interesante, informático fascinante. En adición a todo, imparte una bendición de valor y poder, la cual está más allá de su cálculo. Lo que están ahora afrontando con la participación al lado de Dios en la inminente batalla con la fuerza de las tinieblas, necesitan cada bendición prometida que está disponible para cada uno de ellos. Testimonio para los ministros dice: estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia que se repetirá. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, dice ella, debiéramos saber hoy mucho más de lo que sabemos. Wow. Al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los eventos, con los últimos días, exigen especialmente nuestro estudio. Usted tiene que saber interpretar Daniel capítulo 13. No se lo deje solo al pastor. Aprenda, aprenda. Yo solo le estoy diciendo algo que yo estudié. Pero usted tiene que saberlo. Usted tiene que saberlo, usted tiene que saber a quién, qué representa esa bestia que viene, que sube de la tierra, que sube del mar, Apocalipsis capítulo 13, a quién representa. Usted tiene que saber qué representa esa bestia que surge de la tierra. Usted tiene que saberlo, usted tiene que saber eso. Ah, no, pastor, es que usted tiene que saberlo. Usted tiene que saberlo. Yo no le voy a decir, no, mire, lo voy a entender, es cierto. No, usted tiene que saberlo. Hay que saberlo. ¿A quién representa
El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Pero mire que dice acá, Satanás ha cegado la mente de muchos de manera que aceptan con gozo cualquier excusa para no hacer del libro del Apocalipsis su tema de estudio. Ha de proclamarse. Y cuando yo me encontré con eso, me recordé de mi hermano Eusebio Ponce. Y me dice, pastor, como iglesia estamos dormidos. Y es cierto, estamos dormidos. Estamos dormidos, tenemos un sueño profundo. Estamos como las 10 vírgenes, las 5 vírgenes fatuas. Estamos dormidos espiritualmente. Si usted viene un lunes, se va a dar cuenta que estas bancas están vacías. Si usted viene un miércoles, usted se va a dar cuenta que estas bancas están vacías. Si usted viene a una sociedad de jóvenes, usted va a ver que estas bancas están vacías. Hay un sueño profundo. Pero si usted quiere despertar, mire lo que le voy a presentar a usted. Ha de proclamarse un mensaje que despierte a la iglesia. ¿Y usted sabe cuál es ese mensaje? El mensaje del tercer ángel. Que para allá vamos con la ayuda de Dios. Ha de hacerse todo esfuerzo para dar la luz, no solo a nuestro pueblo, sino al mundo. Se me ha instruido, dice ella, en el sentido de que la profecía de Daniel y el Apocalipsis deben imprimirse en pequeños libros con las explicaciones necesarias y deben enviarse ¿a dónde? Al mundo entero. Nuestros mismos hermanos necesitan que se le presente la luz con más claridad. Necesitan, hermano. Oremos todos al Señor a fin de que abra nuestros corazones, mente y vida, para que pueda derramar en nosotros un verdadero diluvio de las bendiciones prometidas. Después de lo cual, revividos y fortalecidos, podamos soportar con éxito la futura tribulación y triunfar gloriosamente para gloria desde nuestro Dios. A medida que entremos en el texto de Apocalipsis 13, recordemos que no somos un pueblo de tinieblas, sino un pueblo ¿de qué? De luz. Recordemos que este no es un misterio para el Hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo como su maestro. Recordemos que debe ser un estudio que el Señor declara ser esencial y que ha de ser una gran bendición a los que se embarcan en este inspirador y feliz viaje hacia el futuro. Es importante que ustedes sepan que terribles serán las consecuencias de este irreversible descenso al escepticismo que traerá a la nación entera y sucesivamente a todo el mundo a la ruina espiritual, moral, social, financiera y económica. La quiebra del establecimiento mercantil que hasta aquí hemos conocido es nada comparado a lo que está por venir. Se producirá ruina tan total que no habrá la más leve esperanza ni la mínima recuperación. Eso lo dice la sierva del Señor. Hubo un tiempo en que los protestantes valoraban mucho la libertad de conciencia que había sido comprada tan cara. Enseñaban a sus hijos a aborrecer el papado y sostenían que buscar la armonía con Roma sería una deslealtad. Eso está en los anales de la historia. Preguntémosle a los valdenses, preguntémosle y hagamos una revisión de la historia pasada y se van a dar cuenta que los reformadores le inculcaban a sus hijos que no podían ellos aceptar ningún tipo de relación con el papado y le enseñaban a que tenían que aborrecer este malvado sistema. ¿Por qué? Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados ahora. Los defensores del papado declaran que la iglesia ha sido difamada y el mundo protestante se inclina a aceptar esta afirmación.
Muchos sostienen que es injusto juzgar a la iglesia de hoy por las abominaciones y absurdos que marcaron su reinado durante los siglos de ignorancia y oscuridad. Disculpan su horrible crueldad como resultado de la barbarie de la época y alegan que la influencia de la civilización moderna ha cambiado su sentimiento. ¿Usted sabe cuándo usted puede aceptar esta cosa? Cuando usted no lee Apocalipsis capítulo 13. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 13 se va a dar cuenta que la bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra, ambas van a ser ¿qué? Entonces no es un asunto de que mira, es que es católico, mira, no. Es que la Biblia dice que van a hacer lo mismo. Es que no ha cambiado. Y entonces no puede haber de parte de nosotros ningún tipo de interpretación errada. Amamos a nuestros hermanos católicos, pero la profecía están ahí, y la profecía son las que nos indican y nos dicen a nosotros: yo no puedo cambiar lo que establece la profecía bíblica, no lo puedo cambiar. ¿Han olvidado esta persona las pretensiones de infalibilidad que este poder altivo ha sostenido durante 800 años? Lejos de haber sido abandonada, esta expresión fue afirmada en el siglo XIX con mayor convicción que nunca antes. Mire lo que dice. Como Roma afirma que la iglesia nunca, ¿qué? ¿Ni qué? Tírenle foto a esto. ¿Cómo puede renunciar a los principios que gobernaron su conducta en época pasada? Si ellos dicen que Roma nunca, ¿qué? Ni lo hará, ¿qué? Entonces los 3 millones de cristianos en Linda que mataron, sigamos hermano, sigamos. La iglesia papal nunca renunciará a su pretensión de infalibilidad. ¿Usted sabe qué es lo que significa esta palabra infalibilidad? Significa que nunca, nunca, nunca ha fallado. Ni en el presente, ni en el pasado, ni en el futuro. Todo lo que ha hecho en su persecución de quienes rechazan sus dogmas, lo consideran como, y no repetirá los mismos actos si se le presentara ¿qué? Mire, si se eliminan las restricciones que imponen ahora los gobiernos seculares y Roma fuera restaurada en su antiguo poder, ¿qué usted cree? Se produciría rápidamente un ¿qué? Un resurgimiento de su tiranía y su ¿qué? Y su persecución, porque su naturaleza es que si usted no está de acuerdo a lo que yo le estoy diciendo, a usted hay que ¿qué? Un conocido escritor dijo lo siguiente, hablando de la jerarquía papal. Dijo así, mire, hay muchos que tienden a atribuir el temor al catolicismo romano en los Estados Unidos a la intolerancia o a la puerilidad. Estos no son nada en carácter y actitud del catolicismo que sea hostil a nuestras instituciones libres o no encuentra nada portentoso en su crecimiento. Comparemos entonces primero algunos de los principios fundamentales de nuestro gobierno con los de la Iglesia Católica. La Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Pero mire qué dijo el Papa Pío IX, ¿verdad? Noveno, ¿no? Nada es más querido ni más fundamental. Las doctrinas o delirios absurdos y erróneos en defensa de la libertad de conciencia son un error como sumamente pestilente. ¿Y qué más dice ahí? Una plaga. ¿Y qué más dice ahí? En todas las demás. ¿Y qué dice ahí? La más temible, ¿en qué? Aquellos
que afirman la libertad de conciencia y de culto religioso, así como a todo lo que sostienen que la iglesia no puede emplear su ¿qué? Su fuerza. Seguimos. Es para que usted esté despierto. Ya estamos casi terminando. El tono pacífico de Roma en los Estados Unidos no implica un cambio de actitud. Es tolerante allí donde se siente como. El obispo O'Connor dice, la libertad religiosa se tolera simplemente hasta que se pueda llevar a cabo lo contrario sin peligro para el mundo. ¿Qué? Pero mire qué dijo el arzobispo de San Luis una vez. La herejía y la incredulidad son crímenes. Y en los países cristianos, como en Italia y España, por ejemplo, donde todo el pueblo es católico y donde toda la religión católica es una parte esencial de la ley del país, se castigan como otros ¿qué? Crímenes. Mire este juramento al Papa. El juramento dice, todo cardenal, obispo, arzobispo y obispo de la Iglesia Católica hace un juramento ¿de qué? Al Papa, en el que aparecen las siguientes palabras. Lean conmigo. A los cismáticos y rebelde a nuestro ¿qué? Señor ¿qué? O a sus sucesores ante ¿qué? Lean conmigo ahí. Y me pondré con toda mi ¿qué? Mi fuerza. No sé si usted está durmiendo. Si usted está durmiendo, despierte. Y me tocó horas, buscar, rebuscar. Es verdad, esto no es un sermón, no es un sermón. Es una información profética que usted necesita tener en su cabeza. Muy importante esto. Y eso está escrito. Todo lo que le estoy diciendo está documentado. Pero mire acá. El romanismo como sistema no está en armonía con el Evangelio de Cristo. En cualquier otro periodo anterior de su historia, la iglesia protestante está en gran oscuridad o discernirían los signos de los tiempos. La iglesia romana tiene planes y modo de operación de largo ¿qué? Está empleando todos los recursos para extender su ¿qué? Y aumentar su poder en preparación, ¿para qué? Para un conflicto feroz y decidido para recuperar el ¿qué? Restablecer la persecución y ¿qué más? Y deshacer todo lo que el protestantismo ¿a qué? Ha hecho. No se duerma. El catolicismo en la actualidad está ganando terreno. El crecimiento de sus iglesias, la popularidad de sus universidades, patrocinada por los protestantes, el crecimiento del ritualismo en Inglaterra y la frecuente diserción a la fila de los católicos, estas cosas deberían despertar la ansiedad de todos los que aprecian los principios puros del Evangelio. Los protestantes han manipulado y patrocinado al papado. Han hecho concesiones y compromisos que los mismos papistas se sorprenden al ver y no logran comprender. Los hombres están cerrando los ojos ante el carácter real del romanismo y los peligros que se puede temer de su supremacía. Es necesario, iglesia de Mountain View, abre tus ojos, que el pueblo se despierte. Eusebio Ponce, si tú te estás durmiendo. ¿Oíste, Eusebio? Se despierte. ¿Para qué? Los avances de este ¿qué? Tan peligroso para la libertad ¿qué? ¿Y qué? Y religiosa. No se duerma. No se duerma.
El esfuerzo constante de Satanás consiste en distorsionar el carácter de Dios. Ese es su plan. Su sofistería disminuye la obligación de la ley divina. Ese es su plan. Y da a los hombres licencia. ¿Para qué? Para pecar. ¿Qué es lo que hacen los católicos? Haga lo que usted quiera, beba romo si usted quiere. Beba romo, tenga mujeres, haga todo lo que usted quiera. Hable mentira, venda droga. Venga y confiésese y ya todo eso se borró. Le da licencia a la gente. ¿Para qué? Para pecar. Y al mismo tiempo hace que esto alberguen conceptos falsos de Dios. De modo que lo consideren con temor y odio en lugar de ¿qué? De amor. Piense en la doctrina del purgatorio, por ejemplo. ¿Quién fue que levantó y promovió el infierno? La misa. Fue con ese propósito. No, es que mira, si tú pagas una suma de dinero y viene, entonces habrá una serie de cosas interesantes que deben de ocurrir. Si el alma está en el sepulcro, entonces tú pagas una cantidad y la llevan ¿a dónde, hermana Olga? Al limbo. Entonces usted ora y otra misa, y entonces si estaba en el infierno, se saca del infierno a través de la misa. Pero no importa lo que esa persona hizo, los pecados que cometió, pero si está en el infierno y usted paga una gran cantidad de dinero, entonces lo llevo a la gloria. Licencia, ¿para qué? Para pecar. ¿Cuántos de los que están aquí quieren esa licencia, hermano? ¿Cuántos quieren esa licencia? Nadie la quiere. Nadie la quiere. Nadie la quiere. Wendy, nadie la quiere. Yo la ofrezco gratis esa licencia. La crueldad inherente a su carácter se atribuye al Creador. Se encarna en sistema de religión. Ese es el diablo, hermano. Por eso usted tiene que abrir los ojos. Ese es el diablo, ese es el diablo. Y se expresa en modo de adoración. Ese es el diablo. De modo esto, la mente de los hombres quedan cegada y Satanás los consigue como sus agentes para hacer la guerra. ¿Contra quién? Mediante conceptos como pervertidos de los atributos que divinos. Las naciones paganas fueron inducidas a creer que los sacrificios humanos, la muerte de los cristianos, eran necesarias para asegurar que el favor de la deidad, y se han perpetrado horribles crueldades bajo la diversa forma de ¿qué? De idolatría. Y en los últimos tiempos, dice la palabra de Dios, que se creerá que el que os maten rinde culto a Dios. La Iglesia Católica, uniendo la forma del paganismo y del cristianismo, y como el paganismo tergiversó el carácter de Dios, ha concurrido a prácticas no menos crueles y repugnantes. En los días de la supremacía de Roma había instrumentos de tortura para obligar a sus doctrinas. Había una hoguera para aquellos que no concedían sus pretensiones. Hubo matanza en una escala que nunca se conocerá hasta que se revele en el juicio. Los dignatarios estudiaron bajo la dirección de Satanás para inventar medios para causar la mayor tortura posible y no terminar con la vida de la víctima. En muchos casos, el proceso infernal se repitió hasta el límite máximo de la resistencia humana, hasta que la naturaleza abandonó la lucha y el paciente saludó la muerte como una dulce liberación. Eso va a ocurrir otra vez. Ellos van a hacer eso con usted y conmigo. Y para usted poder soportar eso, usted tendrá que haber primero aprendido a conocer y a tener a Jesús en su corazón. Llegará el momento donde usted no va a poder adorar aquí. Ya no va a haber culto. El pastor ya no va a tener cheque. Aquellos que creen que hacemos este trabajo por cheque, no habrá cheque, no habrá dinero en la cuenta, no habrá nada.
¿qué usted va a hacer? ¿Qué usted va a hacer cuando usted no tenga nada que hacer? ¿Qué usted va a hacer? Entonces no espere ese momento. Eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir porque no porque lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Eso va a ocurrir. Y ustedes ven que cada sábado le dije a Rebeca, vamos a orar. Vamos a orar porque a lo que le viene al pueblo de Dios no es sencillo. Esto yo se lo estoy diciendo porque eso va a ocurrir. Y eso va a pasar y probablemente yo no pueda estar ahí para animarte y decirte sigue adelante. Probablemente tu esposo no podrá estar ahí. Aquellos que vienen a la iglesia si el esposo viene. Y la esposa viene si el esposo viene. Si los hijos vienen, yo vengo. Si los hijos no vienen, yo no vengo. Usted está feo. Porque para usted aguantar esto, usted necesita no ser cristiano ñoño. ¿Sabe cuáles son los cristianos ñoños? Que porque llovió, no vengo a la iglesia. Y si llovió, tengo primero que ver si tengo tiempo para venir. Usted no va a poder aguantar esto. Y la sierva del Señor dice que alguno lo va a poner a dormir. Antes de. Pero son a sus hijos fieles. A los que no, va a decir, ¿sabe qué? Tú siempre tuviste una vida espiritual muy floja. Tú nunca tuviste tiempo para orar, nunca tuviste tiempo para leer la Biblia, para conocerme a mí, nunca tuviste tiempo para consagrarte, nunca, tú no sabes lo que es un ayuno, tú no sabes lo que es silicio, tú no sabes lo que es buscar la presencia de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo te puedo salvar? Si para el mundo tú tienes deseo, no, para el mundo yo tengo un deseo extraordinario. Si es una pachanga, me voy. Si es un cumpleaños, ahí sí. Pero cosa de Dios, no, eso es muy aburrido. Pero no quieren venir a la iglesia. Y yo no se lo estoy diciendo porque yo quiero ya que me trasladen de este lugar. No, tampoco piensen que estoy diciendo tanta cosa porque ya quiero que la administración de la conferencia escuche estos temas y diga, no, este hombre me está revoloteando la iglesia de Mountain View y hay mucha gente que ya no se sienten cómodos, no se sienten contentos. Pues yo le voy a decir una cosa, lamentablemente yo no estoy en este asunto de ministerio por dinero, porque si hubiera sido por dinero yo busco otra cosa. Si es por dinero, por un carro, yo busco otra cosa. Así que sepa que le estoy diciendo esto no por dinero, ni porque esté preocupado si pierdo el trabajo o no lo pierdo. Eso es lo menos que a mí me importa. A mí me importa que usted sepa esto, que usted tiene que prepararse para este momento. Porque ese poder, ese catolicismo, esa Roma que nosotros estamos mirando ahí con cara de buena, ese Papa Francisco que vemos con cara de buena, la profecía dice que ellos mismos prepararán todas las cosas para ellos controlar al mundo. Y cuando tengan el mundo controlado, entonces prepárese, porque vendrá la persecución y vendrá el decreto de muerte para todos aquellos, sea rico, sea pobre, sea negro, sea blanco, sea haitiano, sea dominicano, sea lo que sea. Si usted no se somete, usted irá a la muerte o irá a la cárcel. Pues eso yo se lo tengo que decir. Aunque a usted no le guste. Aunque a usted no le guste, yo se lo tengo que decir. ¿Sabe por qué? Para sus partidarios, Roma tenía la disciplina del azote, del hambre que mataba de hambre. ¿Usted sabe lo que es eso? El hambre que mataba ¿de qué? De las autoridades corporales en todas las formas imaginables y desgarradoras. Para conseguir el favor del cielo, los penitentes violaban la ley de Dios, violando las leyes de la naturaleza. Se les enseñaba a romper los lazos que Él ha formado para bendecir y alegrar la estancia terrenal del hombre.
El cementerio contiene millones de víctimas que pasaron sus vidas en vanos esfuerzos por dominar sus efectos naturales, por reprimir como ofensivo a Dios todo pensamiento y sentimiento de simpatía. ¿Hacia qué? Hacia su semejante. La iglesia romana presenta ahora una fachada justa al mundo, cubriendo con disculpa sus historias de horrible crueldad. Se ha revestido de ropas semejantes a los de Cristo. Pero dice la sierva del Señor, ¿qué? ¿Pero no a qué? Todos los principios del papado que existieron en época pasada siguen vigentes, ¿qué? Las doctrinas ideadas en las épocas oscuras, ¿todavía qué? Que nadie, ¿qué? Se engañe. El papado que los protestantes están dispuestos a honrar ahora es el mismo que gobernó en los días de la Reforma, cuando los hombres de Dios se levantaron con peligro de sus vidas para exponer su iniquidad. Posee el mismo orgullo y la misma presunción arrogante que dominaba a reyes y príncipes y reclamaba la prerrogativa de ser como Dios. Su espíritu no es menos cruel y despótico ahora que cuando aplastó la libertad humana y mató a quienes, a los santos del Altísimo. Cuando la iglesia protestante, creo que le leí eso a ustedes, se una con el poder secular para sostener una falsa religión a la cual se opusieron sus antepasados soportando la más terrible persecución, entonces el día de descanso papal será hecho ¿qué? Por la autoridad combinada de ¿qué? De la iglesia y ¿qué? Habrá una apostasía ¿cómo? Que determinará con tan solo la ruina ¿qué? Por eso usted no puede gustarle el mundo. El mundo no le puede gustar al cristiano. Y si a usted le gusta el mundo, pídale a Dios, no se meta en las cosas. Es que Dios lo dice. Dios dice, el que se hace amigo del mundo se constituye en ¿qué? En enemigo de Dios. Usted no es de este mundo. Usted no ande con esa cosa del mundo. El mundo se está preparando para destruir a los hijos de Dios, para matar a los hijos de Dios, para perseguir a los hijos de Dios. ¿Qué hace usted detrás del mundo? Y esta gente, nos vamos a dar cuenta del poder en el tiempo cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de pecado, entonces se colmará la medida de la culpa. La apostasía nacional es la señal para que ocurra la ruina nacional. Cuando la legislatura prepare leyes que ensalce el primer día de la semana y lo coloquen en el lugar del séptimo día, entonces el artificio de Satanás estará ¿cómo? Perfeccionado. Hermano, que nadie te engañe. Que nadie te engañe. El hombre viene por ahí, el Papa. Viene por ahí la persecución. Ahora están defendiendo al papado y todo el mundo que el Papa Francisco sea el que gobierne a todas las naciones por su carisma. Se está buscando todas estas cosas. Ahora, hermano, no tenga idea tranquila sobre esto. Prepare su vida para encontrarse con Dios. Prepare su vida para usted encontrarse con Dios. Arregle su vida para usted encontrarse con Dios. Arregle su vida para que usted haga decisiones importantes de transformación en su vida. Yo le animo a usted, no se quede con los brazos cruzados. Haga planes para que su vida empiece a tener un cambio. Porque Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, y con esto yo quiero terminar. Si me lo puede poner en la pantalla,
Enrique. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Termina diciéndonos a nosotros, los hijos de Dios, que nosotros no tenemos por qué temer. Apocalipsis 17, 14. Vaya conmigo. Vaya conmigo para que usted vea que todo lo que yo le dije, este poder es sigiloso, este poder hace cosas extraordinarias, está trabajando con una inteligencia extraordinaria. La historia nos dice cómo obraba este poder. Los mismos sacerdotes y obispos reconocen de su crueldad y de su manera. No ha cambiado para nada, sigue siendo igual, sigue pensando de cómo hacer para obtener el control, pero nosotros no tenemos por qué temer a los poderes del mal. Nosotros no tenemos por qué estar preocupados. Yo quiero que me pongan el texto en la pantalla, por favor. Si me lo pueden poner, si ya pueden quitar el slide, Enrique, y me pueden poner el texto. Yo quiero cerrar con este texto, porque quizás usted pensará que esta guerra es una guerra contra usted o contra mí. Esa guerra no es contra usted, ni es contra mí. Apocalipsis, Enrique, capítulo 17, versículo 14. Yo quiero terminar con este texto. Gracias, Enrique. Porque no es con usted, no es conmigo. La guerra de la bestia de Apocalipsis capítulo 13, que sube de la tierra representando este país, que le va a dar toda la autoridad. Satanás le va a dar toda la autoridad a la bestia. Y los hombres adorarán al dragón por medio de la bestia. No es contra usted la pelea. Es como que yo tenga a Josías y que usted a Josías me le dé golpe. Y me lo agarre y me le dé golpe. Y si es un muchacho de su edad, va a decir, bueno, vamos a hablar, vamos a la... Pero si usted, Edín, me agarra a Josías y me le da golpe, le voy a decir, bueno, Edín, la lucha, la pelea no es con Josías, la pelea es conmigo. Si Carlos Sousa me agarra a Yamilet y me le da golpe, yo le voy a decir a Carlos Sousa, no es con Yamilet, es conmigo. Si Felipe viene y me agarra a Yamilca y me le da golpe, le voy a decir, Felipe, el problema no es con Yamilca, ahora el problema es conmigo. ¿Está claro eso? ¿Me están entendiendo, hermano? Todo lo que este sistema ha hecho, lo ha hecho detrás de un ser llamado ¿cómo? Satanás. Y Satanás, destruyendo y matando a los hijos de Dios, la pelea ahora no es los hijos de Dios contra Satanás. La pelea es Satanás peleando ¿con quién? Con el Cordero. Satanás peleando con Dios. Satanás y los poderes del mal unidos para pelear con Dios. Se establecerán leyes dominicales. Satanás tratando de pelear con Dios. Se establecerán persecuciones a los hijos de Dios, pero Satanás peleando con Dios. Los elementos que son utilizados son los hombres, son los seres humanos. Por eso la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, pelearán contra el Cordero. ¿Pero cómo contra el Cordero? Pelearán contra el Cordero.
Nosotros representamos al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Nosotros representamos a ese Cristo y es por Él que somos perseguidos. Y es por el testimonio de Cristo que nosotros somos maltratados. Es por el testimonio de Cristo a quien nosotros servimos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, Jesús le está diciendo a Satanás lo siguiente: tú estás peleando contra el Cordero. Tú no estás peleando contra José Batiste. Tú no estás peleando contra Edín. Tú no estás peleando contra Dima. Tú no estás peleando contra la iglesia de Mountain View. Dice Jesús, tú estás peleando conmigo. Y dice Jesús, como tú estás peleando conmigo, el Cordero lo vencerá. La palabra de Dios dice, como es contra el Cordero te vencerá. ¿Sabe qué, hermanos? A mí me encanta y me llama mucho la atención porque Jesús está diciéndonos a nosotros, no se preocupen, ustedes solo son el medio, pero yo voy a estar ahí para darle la fuerza y el poder, porque Satanás está peleando conmigo. Lo está usando a ustedes, pero Satanás está peleando conmigo. Esas leyes no es solo contra ustedes, esa ley es contra mí. Todo eso que Satanás va a hacer, todo eso que Satanás tiene planes en hacer, todo eso que Satanás ya está uniendo a los poderes para lograrlo, Jesús dice, eso es contra mí. Y si es contra mí, Jesús nos está diciendo, no teman manada pequeña. Jesús le está diciendo a esa iglesia de Mountain View, no tengan temor, mientras el pastor Batiste le está hablando de lo que pasó hace durante 1260 años. El Espíritu Santo le está diciendo a ustedes, ¿saben qué? No se preocupen por esas cosas que pasó en el pasado. Esos hijos míos que pudieron vencer en el pasado, esos hijos míos que fueron capaces de dar su vida por mí en el pasado, esas mujeres que fueron capaces de mantenerse fieles en el pasado, esos hijos míos que estuvieron dispuestos de entregar su vida hasta la muerte, dijo Jesús, ellos pudieron vencer. Porque fui yo el que vencí a través de ellos. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Porque Él es Señor de señores. Y Él es Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. No tengan miedo, que el que va a pelear por nosotros es Jehová de los ejércitos. Éxodo 14:14 dice, estad quietos, porque ustedes estarán tranquilos, porque Jehová peleará por vosotros. ¿Quién es el que va a pelear, hermano? Y si Jehová pelea, ¿usted cree que el diablo lo va a vencer? Estaremos victoriosos en Cristo Jesús. Por lo tanto, disfruta de esta victoria en esta hora. Disfruta de esta victoria en esta hora. Ponte de pie conmigo. No sé, Enrique, si me puede poner una musiquita de fondo ahí, Enrique, para llorar. Vamos a orar, hermano. A los miembros de la junta, ¿verdad? Vamos a comer y luego que comamos, miembros de la junta, entramos acá, tenemos una breve reunión muy importante, no la pudimos hacer el jueves, pero tenemos una breve reunión para este sábado. Desde que terminemos de comer, vamos a intentar comer lo más rápido posible para poder pasar a la junta de nosotros. Vamos a orar por los alimentos inmediatamente. Si le puede dar un poquito de volumen, Enrique, solo un poquito. Bien, hermanos. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero lo vencerá.
Así que no tenga miedo, porque no es usted que va a pelear. Es el Cordero que va a pelear a través de usted. Es el Cordero de Dios. Es por el Cordero de Dios. La victoria no está en mí. La victoria no está en nosotros como iglesia. La victoria está en el Cordero. Y el Cordero, la primera bestia no lo venció. Y la segunda bestia ahora, que va a empezar su plan, tampoco lo podrá vencer. Satanás no pudo vencer a Dios en el cielo. Jesús lo venció en el cielo. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Jesús lo venció en la tentación en Lucas capítulo 4. Y a nosotros Jesús nos garantiza esa misma victoria. Querido Padre, te queremos agradecer en esta hora por tu maravilla, Señor. Gracias porque va a haber una pelea contra el Cordero. Pero queremos desde ya asegurarte, Jesús, que nosotros estamos dispuestos a ser instrumentos tuyos para que tú puedas salir vencedor. Los elementos somos nosotros, tus seres humanos. Es contra nosotros, somos nosotros a quien el enemigo va a utilizar como carne de cañón. Pero Señor, no importa las estrategias satánicas, no importa los planes satánicos, no importa lo que haga el enemigo. Ayúdanos a tener la seguridad de que pelearán contra ti a través de nosotros. Y nosotros a través de ti vamos a ser más que vencedores. Nos ponemos en tus manos, Señor, y nos dedicamos a ti desde ahora y para siempre, para que tú te manifiestes en nuestras vidas. Oh Señor, gracias por escucharnos. Gracias por bendecirnos. Y gracias por estar con nosotros. Vamos a disfrutar de los alimentos. Te pedimos que los bendiga y que haga bien a nuestro organismo.